10:15 de la mañana, seguimos en Arriba Gente, bueno, recibiendo invitados. En primer lugar, darle la bienvenida una vez más, es un placer tenerla a la profesora Susana Mangana. Hola, buenos días. Buenos días, Susana. Buen día, Susana. Bueno, como ustedes saben, experta en temas del mundo árabe, que hoy ha venido acompañada de nuestro queridísimo Nano Fole, porque Nano ha sido el encargado de hacer la cobertura para Subrayado y obviamente también informándonos en Arriba Gente del caso del asesinato de David Frem en Paysandú. Nano, bienvenido también. Un placer estar acá, más descansado ya, quizá con una perspectiva. Y bueno, yo decía ahora antes de arrancar que obviamente Paysandú no es la misma ciudad que era a partir de este hecho. Hay una profunda conmoción en Paysandú, sobre todo por la comprensión de lo que esto implica, de la circunstancia que va mucho más allá de la ciudad de Paysandú, además del hecho en sí. David Frem, quizá ustedes lo han dicho ya, es la tercera generación de comerciantes judíos allí en Paysandú, un hombre muy querido, muy respetado, conocido por todo el mundo, pero en Paysandú realmente se conocen todos. También era conocido Peralta. Claro. También compraba el pan en alguna panadería, compraba distintos elementos en algún kiosco, compartía clase o guardia o el llamado con otros maestros. Se educó en el colegio con un montón de sanduceros que también están con esa sensación de que algo muy extraño sucedió allí. Bueno, y quizá lo que haya que decir, ¿no? Surge de lo que dijo ayer el ministro del Interior. No hay una conexión visible, al menos por ahora, una conexión internacional que haga pensar en que este hombre tuvo un mandato superior a él. Sí está claro que hace 10 años que comenzó a tener en Internet contacto con páginas alusivas al Islam, y hay un hecho que a mí me gustaría poner aquí encima de la mesa. En diciembre, lo decía la vecina, en diciembre pasado, este hombre, por alguna circunstancia que puede inclusive deberse a una mujer que lo acompañaba, que dejó de acompañarlo, a partir de diciembre comenzó a tener conductas extrañas. Comenzó a dejar de hablar con los vecinos, comenzó a vestirse de una manera ya firmemente de tono militar, comenzó a estar más metido en su casa, a escuchar música solo durante todo el día y las últimas semanas comenzó a prender fuego todo lo que tenía. En una actitud, hay que ver qué prendió fuego, qué fue lo que tomó fuego ahí, pero desde un ropero hasta un reloj que estaba allí en el basurero con las 9:20 marcadas. A las 9:20 de vaya a saber uno qué día se detuvo el tiempo para este señor, que en la actitud de quemar todas sus posesiones era una manera de indicar al mundo, o es algo, quizá una mirada posterior, de que estaba como dejando de ser una persona para pasar a ser otra. Quizás dejó de ser Carlos para pasar a ser Abdullah. Pero me parece a mí que se trata de un caso, insisto, por todo lo que he oído, todo lo que he visto, un caso personal de una persona que padece más que esquizofrenia o rasgos esquizoides, una psicopatía, que es una diferencia entre esquizofrenia y psicopatía, y por eso Ángel Menoni, el perito que lo pericia en Salto, recomienda inmediatamente una derivación para una segunda pericia más profunda, ahondar en lo posible en la mente o en la psique de este hombre para saber realmente cuál es la raíz de lo que cometió. Lo que cometió es un vulgar y simple asesinato por la espalda, porque eso es lo primero que hay que reconocer. David Frem era un hombre que jugaba al rugby, un hombre con preparación para la lucha, era un hombre grande, un hombre que quizá en un mano a mano hubiera sido más complicado. Lo primero que hace Peralta es una brutal puñalada en la espalda a la altura de los riñones y el hígado, que es lo que inhibe a Frem de plantear una lucha cuerpo a cuerpo de igual a igual. Claro, obviamente. A partir de ahí se genera todo lo demás. La pregunta es, ¿por qué lo hace ahí? ¿Por qué huye? ¿Qué hubiera pasado si este hombre hubiera huido y nadie lo hubiera encontrado? Hubiera quedado quizá como un robo. Hay un montón de cosas en el hecho que podrían analizarse. Pero yo creo que la palabra autorizada es la de Claro, el motivo Mangana. de que esté la profesora Mangana acá es analizar varios aspectos. El primero, que es el que nos preguntamos todos los ciudadanos comunes en nuestro país, si se instaló o no se instaló, como en algún medio pudo haber salido una suerte de importación de la intifada
a cuchillo, digo, este lobo solitario que se empezó a denominar, que de acuerdo a la propia versión de las autoridades, estoy hablando del ministro del Interior, parecería ser que no hay ningún indicio en la investigación de que esto pueda ser motivado desde el exterior, digamos. Sí, lo que pasa es que esta persona cumple con ese perfil de persona atribulada, de persona con una sumatoria de frustraciones, de enojos con la vida, con instituciones en su ciudad, en el Uruguay, con el colectivo judío claramente. Y ese perfil de hombre solo, además, porque no ha salido una novia a decir, bueno, estábamos en pareja, o quizás el abandono también, o el término de una relación sentimental, muchas veces propicia ese quiebre, ese cambio. Pero lo que yo creo que tenemos que cuidar mucho desde los medios es evitar hacer una apología del miedo, ¿no? Que la sociedad hoy, tanto de Paysandú como uruguaya, crea que realmente hay células organizadas trabajando aquí en Uruguay, porque me parece que eso evidentemente ni es lógico que lo hagamos, no es justo, no es sano, pero además no es cierto. Yo creo que todavía tenemos que esperar a ver este tipo de pericias e investigaciones en qué derivan. Apuntaría más a pensar que es una persona que ya con una tendencia al desequilibrio encuentra en el anonimato, en internet, en su casa, una vía de escape para esa rabia, y que encuentra así un efecto de contagio de esas páginas donde se vierten discursos de incitación al odio, donde se hace un llamado para luchar por una causa o por otra vinculadas a esa vertiente islamista radical. Aquí nos perdemos en los términos y es lo que quiero evitar en los escasos minutos que tenemos. Hay que diferenciar, y nunca está de más aclararlo, los tantos. ¿Qué es ser musulmán? Es ser fiel e integrante, adherente de la religión del Islam, y al día de hoy son 1.600 millones en el mundo. En Uruguay es un colectivo sumamente chiquito, no llegarán ni a las 300 personas en todo el territorio, muchos de ellos extranjeros que están aquí por una cuestión laboral o en misión y vuelven a sus países de origen al cabo de 2 o 3 años. Apenas 50 conversos uruguayos al Islam, y algunos tampoco están ya residiendo en territorio uruguayo. Y otra cosa es ser islamista, es decir, otra cosa es ser musulmán, pero que además seas militante en el ámbito político con tu fe. Es decir, que quieras vivir de acuerdo a las leyes del Corán, pero además estás dispuesto a enarbolar la causa, a llevarla a un plano diferente. Yo creo que tenemos que saber distinguir estas dos cosas, porque de lo contrario yo creo que en la sociedad uruguaya se puede empezar a generar ya un rechazo motivado también por la llegada reciente todavía de dos colectivos que generaron también mucho debate, por un lado político, pero también agitación en la sociedad. Susana, del expediente o digamos, de la indagatoria judicial, ¿no? Surge que él declara que no tiene a otros hermanos de fe en Paysandú, y que viajaba a Montevideo para reunirse con hermanos de fe. ¿Acá hay mezquitas? Bueno, ¿ves? Eso es un término, hermano de fe. Muy bien, venía a Montevideo. Primero habrá que comprobar si venía, a dónde iba, a qué centro acudía, con quién se veía, porque de lo contrario estamos acusando con el dedo ya a un colectivo, a personas que quizás no tengan absolutamente nada que ver ni con este individuo, o que aun conociéndolo no tuvieron nada que ver con instigar, motivar este tipo de reacción. Entonces, mezquita como tal, erigida como un templo en Uruguay, no existe. Lo que existen son musalas, o sea, salas de oración, pero centros islámicos como tal, al día de hoy funcionan 2 en la capital y con distinto cariz, ¿verdad? Pero yo creo que debemos evitar mucho en los medios señalar esos lugares, porque de lo contrario estamos contribuyendo a abonar la hipótesis de que en Uruguay realmente podría haber una estructura, por mínima que fuera, organizada para cometer este tipo de asesinatos o atentados. Y creo que eso hay que evitarlo hasta que tengamos mucha más información. A mí me parece que esta persona, evidentemente, más allá de si un lobo solitario es tan solitario, porque eso también hay que matizarlo, pueden ser personas que actúen y ejecuten un acto vil como este solos, pero que tienen sus contactos a través de la red de redes. Y es ahí donde tenemos que invertir mucho más esfuerzo. Es difícil porque las cosas cambian muy rápido, ¿verdad? Y todo esto se mueve muy dinámicamente, pero ya se habla de ciberterrorismo, de unidades o divisiones de la policía, de la inteligencia, que tienen que trabajar con la Internet. Hace falta más especialización en temas del Islam, en temas de lengua árabe. Tú no puedes leer páginas donde está todo escrito en árabe y recurrir a un traductor que está en Nueva York, en Buenos Aires. Tienes que tener gente de la casa, digamos, entrenada en este tipo de cuestiones. Pero a mí lo que me parece
es que tenemos que cuidar, sobre todo, elevar el nivel de alarma, porque también bien pudiera ser el caso de que es una persona que evidentemente desequilibrada en un momento dado de su vida encuentra un escape a esa rabia en este tipo de vertiente radical. Estoy de acuerdo, pero es verdad que este hombre, siendo un caso aislado y solitario, encendió toda la... y eso, bueno, y eso es necesario justamente proteger también lo mejor posible la seguridad mental de la sociedad de Paysandú hoy, ¿no? Explicar por qué están sucediendo estas cosas, qué está ocurriendo fuera de fronteras, cuál es la coyuntura internacional. Alguien me escuchará y dirá, ya está barriendo ella para su casa, ¿no? Para las charlas, para la docencia internacional en estos temas. Pero es que hay que comprender el mundo en que vivimos, la geopolítica que tenemos hoy en Oriente Medio. ¿Por qué el alto al fuego en Siria, Nano, lo pergeñan Estados Unidos y Rusia? ¿Y quién acata el alto al fuego? ¿Será que todos los bandos en Liza están acatándolo? ¿Qué está pasando con las reivindicaciones del pueblo kurdo, por ejemplo? ¿Por qué se rompieron las relaciones entre Arabia Saudí e Irán a nivel diplomático? Y esto también impacta en el precio del petróleo. Si no entendemos este tablero de ajedrez, mal podemos entender después qué está ocurriendo, porque estos conflictos han expulsado a millones de refugiados que hoy están golpeando a las puertas de la Unión Europea, y eso también tiene sus coletazos y su impacto directo en lo económico, en lo social, en lo político. Y eso es lo que creo que también tenemos que estar alerta en Uruguay. Susana, hay algo que tengo que preguntarte, tal vez no conozcas ni al periodista ni el artículo. Ayer en Infobae, firmado por Federico Gaón, sale este título: Uruguay, : las conexiones terroristas del musulmán que asesinó al dirigente judío. A este título arribó Federico Gaón recorriendo las páginas de Facebook del asesino, llegando obviamente a su historial y comenzando, según él va relatando, lo que estoy haciendo es corriendo lo que es toda la nota del periodista, y llegando inclusive, lo dijo Danilo en un momento, si bien leo la nota, dice Danilo, no veo dónde está la conexión, llegando a un subtítulo que dice: existe la posibilidad de que Abdullah Omar haya estado bajo la influencia de islamistas egipcios, y entre otras cosas coloca esta imagen de Abu Abdallah, del yihadista, que Peralta López compartió en su Facebook. Esta fotografía que estamos viendo en imágenes, que es la de Abu Abdallah, que reiteramos, el asesino compartía en su Facebook. ¿Por qué hago toda esta introducción? Porque evidentemente, más allá de la situación personal que este hombre pudiera llegar a tener, y ya lo determinará obviamente una pericia psiquiátrica mucho más profunda que supongo se estará realizando, evidentemente parecería haber tomado esto como una cuestión medio cinematográfica, y haber abrazado, digamos, no sé si habrá creído un personaje de estos. Pero es que justamente es lo que yo comentaba. Hoy es muy goloso, es muy tentador sentarse frente a una computadora y encontrar desde imágenes, videos, el subirlas rápidamente a tu Facebook o algún tipo de red social que manejes, Instagram como otras, el compartir, el dar un me gusta, ¿no?, en fotos que después evidentemente denotan. Yo no he entrado en el Facebook de este señor y no creo que ni lo vaya a hacer, a menos que me lo pidan por alguna razón. Pero a ver, a mí lo que me parece es que tenemos que cuidar mucho. Ese titular, evidentemente, de este periodista busca causar también una reacción de atención. Es bastante sensacionalista, yo diría, ¿no? A mí me parece que tenemos que ser, por lo menos yo pretendo ser cuidadosos en el empleo de los términos, de la adjetivación de titulares. Vuelve a poner, por favor, el título donde dices Uruguay, ¿no? Y dice que el musulmán, para empezar, ¿quién es él para decretar? ¿Acaso conoció al asesino para saber si realmente es un musulmán? Que él diga que se convirtió al Islam, habría que comprobar dónde lo realizó, si realmente se hizo de acuerdo a lo que exigen las enseñanzas del Islam, si realmente está convertido y practica como tal. No porque yo diga que soy budista me van a creer, ¿verdad? O en este tipo de situaciones tan delicadas. Estamos además uniendo el término Uruguay, o sea, un país con conexiones terroristas del musulmán, como si aquí hubiera musulmanes por todas partes o por todas las playas del Uruguay, ¿no?, diseminados. O sea, hay que tener mucho más cuidado, más esmero en el tratamiento de las noticias, no abonar la narrativa del miedo, como digo, sin minimizar las amenazas. Yo creo que esto hay que tomarlo desde distintos frentes. Tú decías desde el nivel de seguridad, de inteligencia,
inteligencia policial en el país por un lado, pero también formativo, ¿no? Cómo vamos a trabajar esto en el aula el día después con los niños, con los jóvenes en Paysandú. A nivel interreligioso, cómo vamos a potenciar mucho más el diálogo entre las distintas religiones y religiosidades representadas en Uruguay. Esto es un gran desafío para el Uruguay, porque todo lo que tenga que ver con religión crea un poquito de rechazo, mucho de prurito, aquí, mucho escozor, y entonces ya se habla de la laicidad, de la amenaza para una supuesta laicidad, que yo creo que es evidente que en Uruguay hoy hay una multiplicidad de expresiones de fe que necesitan también conversar, dialogar entre ellas. No tanto para convencerse el uno del otro o de lo que el otro cree, sino para entenderse, para tener una tolerancia inclusiva. Hoy tenemos que estar abocados al discurso de la tolerancia, de la paz, de la convivencia, diferentes pero iguales, porque somos todos personas. Y eso creo que es mucho más sano que estar buscando realmente una aguja en un pajar. Se verá si realmente hay una estructura, y si es así se tendrá que trabajar con ella desde la justicia, desde la prevención, pero a mí me parece que es muy pronto para poder establecer un titular tan sensacionalista como este. Muy buena hecha la apreciación y toda la explicación de Susana Mangana. Lamentablemente el tiempo se nos ha terminado, pero le quiero agradecer a mi queridísimo Nano Fole su presencia, y ni que hablar a la profesora Susana Mangana.